Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 18 horas, vamos a dar inicio a una nueva capacitación de IEPA. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de estrategias de intervención para alumnos con altas capacidades. Antes de iniciar, les quiero recordar, como siempre, la importancia de seguirnos a través de las redes, porque es la forma más dinámica, más ágil de estar informados de todas las novedades que desde la asociación les vamos transmitiendo a todos nuestros socios. También recordarles que tienen la posibilidad de bajar en sus dispositivos la app de IEPA Móvil, donde también reciben absolutamente toda la información y pueden realizar consultas desde ella. Consultas que bien saben que pueden realizar también a través de nuestra plataforma Comenius, la plataforma informática, donde tienen todas las normativas, donde tienen un material de consulta importantísimo y donde también pueden hacer consultas a nuestros asesores, tanto administrativos como legales, como técnicos. Todas las consultas que ustedes quieran hacer, pueden hacerla a través de nuestra plataforma Comenius. Y también recordarles que desde el año pasado hemos implementado Edu Privada, es otro logro significativo de la asociación para estar a la altura de las necesidades de nuestras escuelas socias, una plataforma de búsqueda y selección de personal docente y no docente. Es muy importante que es muy amigable también, así que es importantísimo que la usen en la búsqueda de personal. Y también pueden informar a sus docentes y no docentes que aquellos que busquen otros empleos también pueden subir su currículum a través de esta plataforma. Por último, recordarles el servicio de consulta médica virtual de IEPA, que también facilita y es de mucha ayuda, sobre todo en aquellos movimientos que requieren certificados específicos. Aprovecho para anticiparles, esto es una novedad, todavía no ha salido la información, pero que ya está definida la fecha del Congreso de Educación que todos los años realizamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana. Este año se va a realizar los días 21, 22 y 23 de agosto, así que vayan marcando la agenda, reservando esos días. Ya les vamos a ir informando, como siempre, con disertantes de primerísimo nivel, todas temáticas de actualidad. Así que recuerden, del 21 al 23 de agosto va a ser el Congreso de Educación Privada y Nacional. Bueno, y ahora sí vamos a dar inicio a esta capacitación que pretende abordar estrategias pedagógicas para la atención de las necesidades educativas de alumnos con altas capacidades y su aplicación en el contexto de la educación inclusiva, ¿no? Es importante reconocer que hay niños con altas capacidades, alumnos, que representan una parte significativa de la población estudiantil y que lamentablemente a menudo son invisibilizados en las instituciones educativas. Entonces, como esto es una demanda que nos han hecho llegar nuestros socios cuando nosotros hacemos las encuestas para saber qué necesidades están teniendo las escuelas, hemos convocado a la licenciada Romina Aguilar. Brevemente les voy a comentar algo muy sintético de su currículum, pero ella es profesora en lengua extranjera e inglés de inicial, primaria y secundario del Instituto de Formación Docente Rosario Vera Peñalosa. Es licenciada en lengua inglesa con orientación en literatura de la Universidad de San Martín, diplomada en gestión de instituciones educativas también de la Universidad de San Martín, con un diplomado en intervenciones educativas en alumnos con altas capacidades de la Asociación de Altas Capacidades Argentina y con una maestría en educación de la Universidad de San Martín. Así que bueno, brevemente, este es el currículum de Romina. Ella está trabajando actualmente en gestión educativa, en cargo directivo, ¿no, Romina?
Bueno, te doy la bienvenida, podés activar eso. Hola Miriam, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, ante todo agradecer la convocatoria de AIEPA para poder compartir un poco esto que sabemos que es una problemática en los coles. Yo en este momento actualmente estoy en la dirección del nivel secundario a partir de este año, pero estuve 10 años en la dirección del nivel primario y otros 10 en la coordinación tanto del inicial como del primario. Así que bueno, he pasado a lo largo de la trayectoria por los tres niveles y un poco la intención es compartir desde el lugar del aula, ¿no? Nosotros los directores que caminamos el aula sabemos que suceden cosas y poder traer aportes que puedan sumar a la atención de estos alumnos que existen, ¿no? Tal cual. Bueno, si te parece, Romina, si querés compartir, sé que tenés material Sí, preparado para compartir con todos los participantes de esta capacitación. Ahí se ve perfectamente, ¿se ve Romina. Te bien? escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañar, por estar presentes. La idea es un poco hacer una presentación un poco primero más expositiva y contar un poco de qué se trata y luego que haya un espacio, ¿no? Que creo que es lo más rico para que ustedes puedan traer sus inquietudes vinculadas a historias que nos pasan todo el tiempo en las aulas, ¿no? Que creo que termina siendo lo que hace sentido a encuentros como este, ¿no? Que podamos compartir esto. Voy a empezar con una historia muy breve, como para comenzar a pensar sobre el tema, que dice así. Mateo es un nene de 10 años que cursa quinto año del nivel primario. Cuando ingresó a primero, sabía leer y escribir. Resolvía situaciones problemáticas de manera rápida y utilizaba cálculos mentales. Hacía preguntas que interpelaban y comentarios que dejaban a los docentes sorprendidos, ya que no eran habituales en un niño de 6 años. En el aula, a Mateo se lo veía activo y entusiasmado. Se destacaba por su rendimiento y su avidez por aprender. Hoy, su actitud en clase es pasiva. Se manifiesta aburrido, se muestra cansado y en algunas ocasiones no completa sus actividades. A veces presenta conductas disruptivas, no acepta algunas de las normas de la clase. Su rendimiento escolar es bueno, pero participa poco y solo si lo docente lo solicita. ¿Qué pasó? ¿Cómo un niño con tantas capacidades y entusiasmo pierde en su trayectoria escolar aquellas características que lo definían? ¿Cuántos Mateos hay en todas y cada una de las clases del sistema educativo argentino? Un poco contarles que lo que da lugar a mi mirada puesta sobre esta temática fue justamente esta que cuento en esta historia media verdadera y media ficcionada, que tiene que ver con caminar las aulas y realmente encontrar a niños que muy rápidamente uno en los primeros años de la primaria los detecta o en el nivel inicial, con todas estas características, y tener que ir a un sexto año, séptimo en Cava, y tener que buscarlos, como si hubiera una cuestión de que el sistema de alguna manera homogeneiza hacia una media y uno se empieza a preguntar dónde está el derecho a aprender de estos chicos, dónde está la posibilidad que tenemos que dar como institución educativa para aprovechar ese potencial. Y para empezar un poco quiero contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de altas capacidades. Eh, Se denominan altas capacidades a las capacidades excepcionales en una o varias funciones cognitivas, áreas del conocimiento y también se suma hace unos años los diferentes tipos de inteligencia de las que habla Gardner. Implican un potencial, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta como educadores, un niño con altas capacidades no sabe todo, no contesta todo. Tiene el potencial de aprender quizás más rápido. Ahora vamos a ir a algunas de las características de estos niños, pero es muy importante esta distinción al momento de identificarlos,
porque muchas veces tenemos el estereotipo del niñito súper genio que se sienta en el primer banco y contesta todas las preguntas. Implica un potencial que debe ser desarrollado. Las altas capacidades son un gran paraguas que engloban la precocidad, la superdotación y también los talentos. Un niño precoz es aquel que aprende antes cosas que otros le llevan otros tiempos. Aprende a hablar primero, camina antes que el resto, quizás algunas habilidades cognitivas las adquiere antes que sus compañeros, pero no necesariamente un niño precoz va a ser un niño con altas capacidades. Muchas veces hay niños precoces que son solamente niños precoces, pero sí pasa la inversa. En el 95% de los casos, los niños con altas capacidades han evidenciado precocidad en algunas o varias cuestiones de su desarrollo. La superdotación implica un CI mayor a 135, que después vamos a hablar de qué se trata esto, y además hablamos de que es un rendimiento muy superior a la media en todas las áreas del conocimiento, o en la mayoría de ellas. Y los niños talentosos los dividimos entre talentos complejos y talentos simples. Un niño con alta capacidad puede tener solo un talento matemático, por ejemplo, y califican dentro de un niño con altas capacidades o un adolescente, ¿no? Estamos diciendo niños, pero sabemos que estamos hablando de desde los 2 años que ingresan al nivel inicial hasta su egreso en el nivel secundario, y es algo que los va a acompañar toda la vida porque es algo que es intrínseco a la persona y no se pierde. Los talentos, cuando hablamos de talentos simples, pueden ser en una sola área: talento musical, talento matemático, talento lingüístico. Y talentos complejos decimos cuando hay más de un talento que coexisten, ¿sí? Hay chicos que por ahí son muy buenos con los números y además tienen un talento deportivo. O chicos que tienen un talento lingüístico, o sea, verbalmente, tienen mucha habilidad, pero también tienen el talento matemático y no significa que tengan todos. ¿Mm? Para que ustedes tengan una idea, el 15% de los niños y adolescentes que están en el sistema educativo hoy mundial presentan altas capacidades. Si ustedes ven la campana de Gauss clasificada en relación a los tipos de inteligencia, ustedes pueden ver que el 70% se ubica entre un 85 y un 115, y a partir del 115 tenemos un 13% de chicos con gran inteligencia, un 2% con chicos que tienen una inteligencia superior, y solamente hay un 0,13 de superdotados, que de todas maneras a nivel mundial se considera esa inteligencia superior como superdotación. Entonces estamos hablando de un 13% de alumnos con altas capacidades y un 3% de alumnos superdotados. ¿Esto qué nos indica? Nosotros en el sistema educativo tenemos un montón de intervenciones apuntado en una educación inclusiva que atiende al 15% que está hacia la izquierda, ¿no?, de la campana. Aquellos chicos que tienen alguna dificultad que puede ser vinculada a la inteligencia o alguna otra neurodivergencia, y que reciben unas adecuaciones que apuntan a acompañar esa salida de la media, por decirlo de algún modo. De la misma manera, se cree y consideramos que es importante atender a ese otro 15% que también necesita una atención diferente, respetando sus necesidades educativas, pero están, digamos, movidos hacia la derecha. No hay estudios, no hay censos ni estudios específicos en la Argentina respecto a esta cuestión científica de realmente medir cuántos alumnos hay en las instituciones que tengan este potencial, pero sí hay muchos estudios a nivel institucional
De hecho, sucede en la institución en la que me desempeño, con screening docente, que nos da más o menos esos porcentajes. Y si ustedes, los invito 2 o 3 minutos a repasar su población escolar, seguramente van a encontrar que en casi todas las aulas hay algún niño que cumple de alguna manera o que se acerca a las características que ahora rápidamente voy a enunciar. ¿De qué manera nosotros empezamos como a detectar que estamos con un alumno que puede llegar a tener altas capacidades? Los niños o los adolescentes de altas capacidades tienen algunas características cognitivas bastante marcadas. La primera de ellas es que es un aprendizaje, aprenden rápido y en profundidad. O sea, son chicos que nosotros explicamos algo y rápidamente entienden de lo que estamos hablando, nos comprenden, aprenden rápido. En el nivel inicial, sobre todo, aunque también en el primario, se detecta que tienen una gran memoria, generalmente vinculado a temas de su interés. Son estos niñitos que de repente están fascinados con los dinosaurios y entonces se saben todos los nombres de todos los dinosaurios, o con el sistema solar y se aprendieron todos los planetas y las características de cada uno, o de repente con el Mundial de Fútbol y saben todas las banderas de todos los países y recuerdan los nombres. Generalmente el aprendizaje tiene que estar siempre vinculado a alguna motivación intrínseca. Ellos aprenden y aprenden muy fácil aquellos que les interesa, aquello que les es significativo. Sorprenden, y sobre todo en los primeros años, porque lo que recuerdan es un montón, o pueden recordar hasta una conversación que escucharon entre una maestra o un cuento que les relataron y lo pueden volver a relatar con mucho detalle. El tema de la memoria suele ser como muy característico. Además desarrollan un pensamiento abstracto y lógico. Son capaces de edades muy tempranas poder aprender conceptos como, por ejemplo, la muerte, ¿no? Conceptos de la justicia, que esto después lo vamos a ver un poquito más adelante, que lo tienen sumamente arraigado en niños por ahí de 4, 5 años que uno no espera comprensión de cosas tan abstractas. Si yo les pudiera decir, ellos tienen un gran pensamiento divergente, llegan a resoluciones por otras vías, por las vías que no son las habituales, no son las que habitualmente los niños aprenden, o en un cálculo matemático, por ejemplo, muchas veces ellos llegan al resultado y no te saben decir, no te saben decir muy bien por qué, cómo llegaron, ¿no? Saltean el proceso, porque es como si hicieran un loop que rápidamente los lleva al resultado en un cálculo mental. Y este pensamiento divergente está también asociado si nosotros pudiéramos hacer una resonancia de un niño de altas capacidades con algún contraste, veríamos que se les activan como muchas lucecitas. Es realmente químico, ¿no? Su cerebro funciona diferente. Es como si las conexiones neurológicas fueran mucho más profundas y mucho más, es un pensamiento arborescente. Son esos chicos que empiezan a hablar de un tema y pareciera que se van por las ramas, pero en realidad están conectando ideas, ¿no? Y uno los hace como muchas veces callar, ¿no? Esto pasa mucho dentro del aula, decir, bueno, ahora no, son los alumnos que muchas veces contestan todo y uno se encuentra como frenándolos. Bueno, a ver, ¿quién puede contestar excepto Juanito, ¿no? Porque realmente tienen esta capacidad de contestar muy rápido. Son muy observadores, son capaces de hacer análisis muy avanzados, generalmente para la edad que ellos tienen. Tienen una mirada muy avesada, o sea, ellos
pueden, reconocen lo que pasa en el aula, lo que pasa a su alrededor, lo compartan o no lo compartan, porque hay perfiles muy diferentes, ¿no? Uno pensaría que el niño con altas capacidades es el que contesta todo y muchas veces son muy introvertidos, muchas veces son muy disruptivos, que ahora vamos a ver por qué, y generalmente tienen un vocabulario amplio y muy completo, también a edades muy tempranas. Es como que hablan con palabras, por eso es mucho más sencillo de alguna manera reconocerlos en el nivel inicial y en los primeros años de la primaria, porque es como que ahí se nota más, ¿no? Esta diferencia entre qué cantidad de palabras maneja un niño en salita de 4 y estos chicos generalmente hablan con palabras de niños más grandes, palabras, vocabulario más difícil. Más allá de las características cognitivas que presentan, que son esas, y podríamos quizás enumerar algunas más, sobre todo vinculado a esto que es muy importante que nos quede como concepto de que aprenden distinto, ¿no? Que les llega la información por la misma vía, pero que su capacidad es diferente. También tienen características emocionales y sociales muy particulares. Y esto como docentes es muy importante tenerlo en cuenta porque generalmente, y nosotros lo sabemos porque somos educadores, todo lo que tiene que ver con lo emocional impacta muy fuertemente en el aprendizaje o en la citación AULI. Ellos, los niños con altas capacidades, tienen una gran sensibilidad. Todo lo que sucede a su alrededor los impacta. Son muy sensibles y suelen ser muy empáticos, aunque no tengan a veces la posibilidad porque existen temas sociales, a veces también de relaciones interpersonales, a veces un poco complejas, aunque no siempre tengan la capacidad de ponerlo en palabras. Ellos empatizan con lo que sucede hasta en el mundo. Son niños que por ahí tienen un profundo interés por temas sociales, ¿no? Escuchan en el noticiero que pasó determinada cosa en la Antártida o el calentamiento global o alguna guerra y están como interesados por eso que sucede a nivel mundial, ¿no? Esto marca una diferencia porque generalmente los niños y sobre todo en edades pequeñas les importa lo que pasa a su alrededor. Son chicos que hacen preguntas, ¿no? Que nos interpelan de cuestiones que por ahí tienen más que ver eh, con temas de adultos. También son muy perfeccionistas y esto suele ser un gran problema, porque ellos están como muy acostumbrados de alguna manera a que las cosas les salgan bien, pero entendemos que son niños que necesitan aprender igual que los demás. Entonces, en esos procesos de aprendizaje, el error, por supuesto que existe, y les cuesta bastante aceptar que algo no les salga perfecto. ¿Mm? Y ahí empiezan en las aulas muchas veces a aparecer estas cosas que vemos como poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y entonces hojas que se rompen, trabajos que los abandonan antes de tiempo, no tanto por no poder hacerlo, sino porque no pueden hacer ese caminito de tolerar que por ahí la primera vez lo hacen más o menos o lo hacen mal, directamente lo abandonan porque tienen como una autoexigencia muchas veces de que no está permitido el error. Tienen un sentido del humor bastante sofisticado, ¿no? Tienen como esta cuestión de que no manejan, que manejan como un sentido del humor más adulto muchas veces, ¿no? Como pueden hacer un chiste que puede sonar fuera de lugar o hacernos algún comentario que uno quede como medio desacomodado en relación a lo tengo que retar, me tengo que reír, tengo que empezar todo de nuevo. Son chicos que nos están poniendo todo el tiempo, nos cuestionan nuestra práctica de manera permanente. Aparecen varias dificultades al momento de encontrarnos, sepamos o no que tenemos un niño con altas capacidades, es muy probable que todos en nuestras aulas lo tengamos, y muchas veces los empezamos a identificar cuando aparecen estas dificultades, ¿sí?
Uno, en los casos por lo menos que yo eh, conozco y al inicio de cuando yo empiezo a profundizar en la investigación de estos temas, la mayoría de los diagnósticos, y por los colegas con los que hablo, se llega cuando hay una dificultad en el espacio escolar. Es muy poco probable que se llegue a un diagnóstico de altas capacidades en un niño que no tiene alguna de estas dificultades que ahora les voy a presentar. ¿Sí? Generalmente, cuando se llega a un diagnóstico de altas capacidades, es a pedido del colegio porque algo está pasando que no está bien, ¿no? Entonces se empieza como a descartar, ¿no? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Es muy poco frecuente que tengamos un diagnóstico de un niño de altas capacidades que fluya, ¿no? Que vaya en el cole todo bien y que no haya ningún problema. Una de las dificultades más frecuentes que aparecen y que pasa en casi todos los niños de altas capacidades, hay que una disincronía muy importante en su desarrollo. El pedagogo francés Terracier es quien se especializó en investigar estas disincronías en alumnos superdotados o de altas capacidades, que implica el desafío que es para ellos convivir, yo digo, ¿no? Esto no sé si no lo dice Terracier tan así, lo digo yo, convivir con tres edades. Ellos tienen una edad cognitiva que generalmente está por encima de la de sus compañeros. Imaginémonos que este chico, Mateo, a los 6 tenía una edad cognitiva de 8, una edad cronológica de 6 y una edad emocional que generalmente en estos niños está descendida. Son un poco más inmaduros emocionalmente, entonces tienen que convivir con tres edades adentro de ellos. Imagínense lo que esto significa, ¿no? Es un maremoto de cuestiones que muchas veces cuesta mucho que ellos puedan manejar. Las disincronías más habituales es entre la edad cognitiva y la emocional, pero también hay una fuerte disincronía muchas veces en lo motriz. Generalmente los chicos con altas capacidades les cuesta mucho, por ejemplo, atarse los cordones. Entonces uno cae tan inteligente para alguna cosa y no se sabe atar los cordones. Y está vinculado justamente a que ese área no está a la misma altura, quizás, de otras. Es una de las que más se resiente. Y la edad emocional, o esta de la que hablamos, muchas veces está descendida justamente por este conocimiento o por este impacto o por esta darse cuenta de lo que sucede en el mundo, que los impacta a edades muy tempranas y provoca no quiero decir una herida emocional porque es un poco fuerte, pero provoca un malestar muchas veces emocional porque ellos están cognitivamente comprendiendo cosas que quizás madurativamente para la edad que tienen no terminan de poder asimilarlas. Y esto genera un impacto emocional a veces que les provoca estas cosas un poco más disruptivas que a veces aparecen en el aula. Suelen ser muy impacientes con los errores, esto que les decía del perfeccionismo, tiene que ver con los errores propios, pero también son muy impacientes con los errores ajenos. ¿Sí? Entonces, esta también es una dificultad que aparece en algunos de estos niños, donde están como impacientes si el compañero se equivoca o si tarda mucho en contestar. eh, y esto trae dificultades en lo vincular y en lo social. Necesitan mucho del reconocimiento, ¿no? Que se los reconozca en lo que hacen, en lo que saben. Y uno a veces, y es totalmente comprensible, por eso después vamos a pensar algunas estrategias para, bueno, cómo poder atenderlo sin que esto no sea un problema al interior del aula. Porque uno, con toda razón, uno tiene 20 alumnos y si contesta siempre el mismo, en algún momento uno les dice, vos no, ¿no? Pero esto va en contra o en detrimento de lo que ellos también necesitan, que es en principio sentirse reconocidos. Y muchas veces reforzamos este sentido de diferencia que ellos perciben desde el inicio, que los pone en una situación también de incomodidad o de vulnerabilidad o de cierto impacto emocional porque no les agrada tanto.
¿no? Sentirse diferentes. Y si uno está en una clase, ¿no? Y digo cosas, ejemplos concretos porque lo hemos vivido y seguramente cada uno le ha sucedido, de decir, bueno, conteste, ¿quién puede contestar? Como decía antes, menos tal. Eso lo pone por un lado, lo expone, ¿no? Y por el otro lado, como que marca esto de la diferencia que muchas veces los incomoda. Eh, cuando nosotros empezamos a pensar qué hacemos con estos alumnos, ¿no? Que tienen estas características y seguro cada uno de ustedes estará pensando en alguno, ¿no? Que tiene en el aula. Primero que nada, tener muy en claro que en la República Argentina hay un marco normativo que es, en este caso, la Ley Nacional de Educación, que en su artículo 93 específicamente habla de nuestra obligación de atender a los alumnos con necesidades educativas especiales vinculadas a las altas capacidades, con lo cual a veces nosotros tenemos como cierto temor a la intervención, ¿no? Porque si se puede, no se puede, le puedo adecuar las actividades, no la puedo adecuar. No solamente que podemos, sino que debemos, porque la ley lo dice con total claridad. Si ustedes buscan la Ley Nacional de Educación en su artículo 93, lo explicita. Está bien explícito que debemos hacerlo. Y después hay leyes y actas provinciales en la mayoría de las provincias, sobre todo en Jujuy, Córdoba, y el año pasado se firmó una disposición en la provincia de Buenos Aires donde claramente se habla de la necesidad, ¿no? Y de la obligación, por decirlo de algún modo, que tenemos los educadores de atender estas necesidades educativas especiales. Con lo cual, esto, lejos de ser como un deber ser, más bien lo que nos genera es como cierta tranquilidad de que si nosotros llevamos adelante intervenciones para estas necesidades, no solo lo estamos haciendo porque nos parece atinado, sino porque es lo que nos corresponde, porque hay un marco normativo que nos lo indica. Esto lo traigo a colación porque muchas veces es un tema como muy novedoso y uno a veces tiene como miedo de si lo hago, ¿qué me va a decir la inspectora, la directora, ¿no? Bueno, ustedes sepan que podemos y debemos, además. Voy a ir un poquito más puntual a ayudar por dónde empezamos, ¿no? Porque un poco lo que charlábamos con Miriam antes de la charla era que esto pudiera ser algo que diera herramientas, ¿no? La parte de la categorización y de las características es algo que de alguna manera uno puede de manera independiente profundizarlo si quiere, pero un poco interesa darles herramientas concretas. Cuando nosotros vemos, ¿no? A un niño o una niña, y sepan que vamos a ver más a las niñas, a los niños, perdón, que a las niñas, porque hay en los últimos 2 o 3 años se están haciendo una cantidad de estudios muy interesantes respecto a la identificación, una mayor identificación en varones y no en niñas, porque las mujeres nos camuflamos, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia, la mujer tiende a camuflarse para pasar desapercibida, ¿no? Y el varón no. Y es entonces la cantidad de varones identificados es superior que la de mujeres identificadas. Y también tiene que ver porque los varones son más identificados porque al ser menos, de querer acomodarse menos, por decirlo de algún modo, también son los que presentan conductas más disruptivas, producto de, no siempre, ahora lo vamos a aclarar, de la no atención de sus necesidades educativas especiales. Muchas veces estas conductas disruptivas que aparecen en el aula están vinculadas a un no haber sido atendidos efectivamente y asertivamente en sus necesidades educativas. Y hago la salvedad que muchas veces sí hablamos de una doble excepcionalidad. Entonces son chicos con altas capacidades que por ahí también les está pasando otra cosa. ¿Esto qué quiero decir? Que no siempre uno puede justificar de alguna manera
algunas conductas solo con el diagnóstico de altas capacidades. Muchas veces hay doble excepcionalidad. Alta capacidad con alguna otra neurodivergencia o con algún trastorno de otra índole. Pero muchas veces la conducta disruptiva cesa o se acomoda cuando los alumnos se sienten atendidos en sus necesidades. Lo primero que yo valoro un montón es observación docente. Nosotros detectamos que algún niño o niña tiene alguna de estas características que mencionamos al principio, entonces como docente lo observo, ¿no? Lo observo y voy haciendo como una especie de checklist, ¿no? ¿Es necesario que tenga todas las características para que uno pueda determinar que es un niño con altas capacidades? No. Algunos sí tienen muy buena memoria, algunos, pero van a ver que al momento de mirar a los niños con esa lupa las empiezan a encontrar. El sentido de la justicia es el que se queja si le pusiste, si le dejaste a uno hacer algo que no dejaste hacer al otro. Y ahí tenemos la posibilidad como docentes de hacer un screening inicial que no diagnostica, pero sí nos da a nosotros como una herramienta de si contamos, si estamos o no frente a un alumno que puede tener altas capacidades. Hay una guía que se llama la ODASI, que es una guía de orientación docente que ha confeccionado la Asociación Argentina de Altas Capacidades, donde ustedes pueden encontrar screenings para las diferentes edades, o yo se los puedo hacer llegar con el material a través de Miriam, donde ustedes pueden al interior del aula, o bueno, los que son directivos, facilitarlos a sus docentes para hacer una evaluación interna, si se quiere, de aquellos, como un checklist, de verdad, bueno, este que me parece cumple, ¿no? ¿Qué porcentaje alcanza de posibilidad? Y solamente con la observación docente y este screening que el docente puede hacer como para estar un poco más tranquilo que lo que está mirando aplica, ya es suficiente para que nosotros llevemos adelante proyectos de atención a alumnos, a ese alumno, un proyecto ya sea personalizado o áulico, donde nosotros estemos atendiendo eso que detectamos. Existe, por supuesto, la posibilidad de solicitar una evaluación psicopedagógica que realizan psicopedagogas especializadas en el tema o psicólogas, donde se accede ahí sí al diagnóstico profesional, pero es muy importante que sepamos que no es condición de ninguna manera para realizar una adecuación curricular para ese alumno. Es un paso más, que les repito, en la mayoría de los casos llegamos a una evaluación psicopedagógica cuando sucede alguna otra cosa o cuando hay alguna cuestión vinculada a alguna dificultad que no estamos pudiendo atender o cuando no tenemos bien en claro. Las evaluaciones ahora no son más solo, sabemos que un niño de altas capacidades no es solo un coeficiente intelectual alto, sino que tiene que ver con cosas vinculadas a la creatividad. Entonces, muchas veces lo que nos da una evaluación psicopedagógica es un panorama mucho más asertivo respecto de en qué áreas ese chico puede tener mayor facilidad o mayor dificultad, que también es interesante adquirir esa información para que puedan ser atendidos, ¿no? En aquello que por ahí, o motivados, o reforzar aquellas áreas que por ahí no estén tan desarrolladas, o aquellas áreas donde no tienen una capacidad tan alta. Las modalidades de intervención son varias. Nosotros cuando nos encontramos con estos alumnos podemos hacer varias cosas. Yo les traje hoy 3 ideas para compartir y para poder charlar un poco de qué hay al interior de esas intervenciones. La primera que vamos a abordar es la del enriquecimiento curricular.
Cuando nosotros nos proponemos atender a un alumno con altas capacidades, lo que hacemos es revisar nuestro currículum, nuestros contenidos, nuestra secuencia didáctica, y tenemos como dos grandes posibilidades. Podemos planificar o podemos hacer a veces una cosa y a veces otra. ¿Mm? Por ejemplo, un proyecto interdisciplinario personalizado. Entonces, si nosotros tenemos un niño o una niña que sabemos que está fascinado por el sistema solar, por ejemplo, nosotros podemos proponer al interior del aula un proyecto para ese niño o esa niña donde pueda, con el profe si fuera la maestra de ciencias naturales, el profe de arte, ponerle algún proyecto especial para ese alumno que lo puede estar haciendo en paralelo al resto de sus compañeros. Les cuento casos concretos, ¿no? Época del Mundial, un gran interés por todo lo que tiene que ver con los países, el Mundial. Bueno, nosotros teníamos, o sea, uno pensó un proyecto vinculado al Mundial que estaba en el aula a disposición para esos momentos donde estos alumnos tienen como, porque generalmente les sobra tiempo, ¿no? Suelen tener más tiempo libre que el resto porque terminan más rápido, pueden acceder a ese proyecto personalizado, y lo que hemos hecho en algunos años es que lo compartan luego, por ejemplo, con los alumnos de los grados inferiores. Entonces recuerdo de tener un alumno maravillado por los animales, las aves, que creó a lo largo de un cuatrimestre una especie de enciclopedia de aves con sus dibujos, sus características, y luego compartió con los alumnos de primero. Una de las posibilidades de enriquecer curricularmente es un proyecto personalizado, ¿sí? Es hacer un proyecto situado, que esto también es muy importante que sepamos, para cada alumno con altas capacidades debemos pensar un proyecto en particular, personalizado. No hay una receta mágica que aplique para todos, ¿no? Tenemos que pensar al niño en su particularidad. La otra posibilidad es, dentro de la misma currícula, yo creo que conviven, que está bueno que conviva un poco de todo, pensar para esos alumnos el mismo contenido un poco más complejo y ampliado. No significa que les vamos a estar enseñando cosas del año siguiente. Significa que les vamos a estar enseñando los mismos contenidos que al resto y vamos a ir un poquito más allá. En la misma secuencia didáctica, nosotros vamos a hacer un apartado donde vamos a pensar en actividades de enriquecimiento para estos chicos que sabemos que a veces son uno, a veces son dos, a veces empieza siendo uno y terminan siendo dos o tres, porque esto funciona como una especie de contagio hacia arriba, digo yo, ¿no? De motivación también. Y estos contenidos complejos y ampliados es muy importante que no sean repetición. Muchas veces, en el afán de que estén entretenidos, si estamos haciendo 4 problemas de matemática, le damos 3 más de la misma complejidad. Bueno, esto no atiende su necesidad educativa. Esto, por lo contrario, lo que hace es aburrirlos, generar un hastío contra el colegio, decir, ¿para qué voy si no aprendo nada? Hago siempre lo mismo, empiezan a revolear las hojas, tienen todo desordenado. El desafío sería pensar situaciones problemáticas con un desafío cognitivo superior, aunque sigamos aprendiendo el mismo contenido, que por ahí es la división, la suma, la multiplicación, pero lo que haya al interior de la propuesta pedagógica para ese alumno tenga un desafío cognitivo mayor. Y ellos muchas veces, lo sugiero fuertemente, directamente no tengan que ni siquiera hacer lo que hace el resto de sus compañeros. Y eso depende, nosotros como docentes nos vamos dando cuenta que sí, que no, ¿no? Si en algunas cosas sí vamos a hacer todos juntos y otras es innecesario que esté repitiendo lo que ya sabe. Y sobre todo pasa en los primeros años donde hay muchos alumnos de altas capacidades que ingresan al sistema educativo de la primaria ya alfabetizados. Entonces, de ninguna manera podemos enseñarles a leer y a escribir,
porque eso ya lo saben. En ese momento tenemos que pensar actividades en esta suerte de complejización del contenido, donde ya sean pensadas para alumnos que están alfabetizados. El enriquecimiento curricular también apunta a desarrollar el pensamiento crítico. Esto quiere decir que no solo vamos a poner quizás ejercicios de mayor desafío cognitivo, sino que también vamos a invitarlos a desarrollar esta parte del pensamiento que no sea tan lineal, ¿no? Se me ocurre algún desafío, algún dilema que tengan que resolver, cosas que les pongan en funcionamiento algo no tan lineal como el aprendizaje que a veces es completar una actividad, o sea, es cosas que les pongan en funcionamiento esta capacidad de pensar más críticamente. Bueno, después cualquier cosa, si tienen preguntas hacia el final, volvemos, ¿no? Sobre la adecuación curricular, porque creo que es un tema interesante. Otra de las maneras de atender a estos alumnos dentro de la institución, y acá ya voy a hablar más a nivel institucional quizás, y no tanto quizás áulico, son los agrupamientos flexibles. Los agrupamientos flexibles, que también están enmarcados en la normativa, que nos permite de alguna manera que los cursos del colegio estén agrupados no en cuarto A, cuarto B, primero A, primero B, sino que todos puedan en algunas situaciones estar agrupados de manera diferente. Los agrupamientos flexibles son una muy buena herramienta para atender a estos niños, no solo a los niños con altas capacidades, sino los intereses de todos, pero bueno, hoy estamos focalizando en esto, porque tenemos la posibilidad de atender los diferentes estilos de aprendizaje, entonces quizás uno puede organizar un trabajo en talleres, entonces los alumnos eligen, puede ser talleres por ciclo, talleres por año, talleres por A y B y compartidos. Entonces ellos pueden elegir a qué taller quieren participar y lo rico de esto también es la multiedad, ¿no? Que haya edades mezcladas, porque esto también hace que aquel niño con alta capacidad, que quizás está en primero y está compartiendo una actividad con un alumno de tercero, empieza ahí a encontrar como un macheo, ¿no? Desde la cabeza, que le provoca una atención a su necesidad educativa especial, ¿no? Porque puede como ahí aprender más a la altura de lo que cognitivamente está. Los agrupamientos flexibles, por solo el hecho de tener que o trasladarse de lugar o elegir lo que van a hacer, implica cierta autonomía. Y esto provoca una gran motivación en los chicos de altas capacidades. La mayoría de los chicos de altas capacidades tienen como en el fondo una base un poco rebelde, ¿no? Vinculada al sistema y a las cosas que son de una sola manera. Y esto de poder ser partícipes de su propio aprendizaje, a ver si van a ir al taller de huerta o al de astronomía, o si van a ir al de desafíos matemáticos, esta posibilidad de elegir les genera una motivación, porque se sienten partícipes de su propio proceso de aprendizaje y suele colaborar mucho a la integración con el resto de los estudiantes porque se proponen actividades donde la colaboración y el trabajo en equipo son sumamente importantes. Y esto es un punto que para los niños con altas capacidades es un gran desafío, porque les cuesta mucho generalmente poder trabajar en equipo por todo esto que mencionábamos anteriormente, porque les cuesta aceptar los errores propios, les cuesta aceptar los errores ajenos, tienen intereses muy marcados y les cuesta bastante salir de lo que en ese momento a ellos les interesa. Si hay docentes de inicial y tienen algún niño con estas características, saben que hasta que no agotan el tema no paran y después cambian y ese tema ya quedó en el olvido. O sea, se averiguaron todos los dinosaurios, todo lo que les interesaba y por ahí pasan a los animales, y después a las aves, y después a los autos, ¿no? Y esto también hace que puedan aceptar la diversidad, ¿no? Poder, bueno, ahora elijo de repente este agrupamiento para determinada cosa,
yo soy quien tomo la decisión, pero también me puedo mover de este pensamiento a veces que tienen como un poco estático, ¿no? Que se quedan muy prendidos a lo que les interesa y les cuesta mucho salir con su cabeza de ese tema que en este momento les interesa tanto. Yo voy a hablar cortito de la aceleración, pero no la quiero dejar de nombrar. Ustedes saben que, si no saben, les cuento en realidad. En el mundo hay actualmente dos países que están a la vanguardia de todo lo que tiene que ver las altas capacidades. Uno es Estados Unidos desde hace rato, eh, que habla de los Gifted Children con el doctor Renzulli, y muy fuertemente en los últimos 10 años ha tomado la posta. De hecho, yo hice un diplomado virtual de la Universidad de Barcelona, España. Y España tiene muchas comunas donde ya hay, desde lo distrital, hay programas de atención a alumnos con altas capacidades. Y traigo esto a colación porque en el mundo hay, como ahora en el mundo este científico o de investigación, aceleración sí o aceleración no, ¿no? Hay como una gran discusión al respecto. La aceleración es una intervención educativa que lo que hace es avanzar a los estudiantes en el programa educativo, o sea, avanzarlos de año, que vayan a un ritmo más acelerado o que pasen algún año a una edad menor a la que le correspondería en el sistema educativo. A mi entender, eso trae grandes dificultades, sobre todo en lo emocional. ¿Mm? Y en la línea, donde no la quiero dejar de mencionar porque es una estrategia válida y que en la Argentina existe, aunque sea bastante compleja, ¿no? De lograr en los ministerios y no es algo que se haga fácilmente, que se logre, pero conozco a través de la asociación que hay varias familias que por ahí a veces gestionan esto como si fuese una especie de salvación, ¿no? Y generalmente lo que sucede con la aceleración es, primero, que los estamos empujando a compartir quizás cognitivamente con chicos más parecidos en su edad cognitiva, pero más ellos son inmaduros quizás todavía para poder compartir años superiores. Y por otro lado, porque estas intervenciones de las que hablamos antes, no necesitamos que el niño esté en otro grado para poder llevar adelante intervenciones educativas que atiendan estas necesidades. No es necesario que si tiene edad de tercero esté en cuarto, sino que es suficiente con que en tercero le demos lo que necesita para poder aprender y para poder ser atendido en su necesidad educativa. Y que ellos puedan ir avanzando con su grupo de la misma manera. O sea, lo mismo sería que lo pasemos a cuarto si en cuarto tampoco vamos a hacer ningún proyecto de atención de necesidades educativas especiales. Muchas veces otra posibilidad vinculada a la aceleración es hacer algún tipo de pasaje para algunas materias específicas. A ver, hay chicos que rozan la superdotación o que son superdotados con un alto impacto, por ejemplo, en el área de matemática. Y realmente ahí, quizás ahí, en ese punto, por más enriquecimiento curricular que uno le dé dentro de, digamos, quinto, podemos llegar a sentir que nos quedamos cortos. Quizás ahí se puede usar la estrategia del agrupamiento flexible y que ese alumno curse matemática en sexto, pero que vaya y vuelva, o sea, que su grupo de pertenencia sea siempre el mismo y lo que se mueva es para una cuestión en concreto que tiene que ver con una necesidad puntual, porque lo que tenemos que tener en claro que no necesitamos que ellos vayan más rápido, o que terminen antes, o que la carrera termine primero, sino que necesitamos que eh, aprendan dentro de su propio grupo, porque también es muy importante para estos alumnos poder trabajar las relaciones interpersonales. Y esto de acelerarlo generalmente va en detrimento de esa
de esa parte, ¿no? Porque quedan desfasados, porque no conocen y porque realmente todas estas cuestiones que estuvimos hablando hace un ratito, vinculadas a qué podemos hacer como docentes, lo podemos hacer dentro del mismo año. ¿Mm? Bueno, yo les voy a, ahora seguramente Miriam va a leerme algunas preguntas y podemos charlar. Yo les dejé ahí al final de la presentación mi mail, que seguro después les va a llegar, por si alguno no quiere o no puede hacer preguntas ahora o no tiene tiempo o se siente incómodo al respecto, me las pueden hacer llegar al mail sin ningún inconveniente, o cosas por ahí que pueden tener que ver con lo puntual o algún material que necesiten. Así que bueno, después igual con la presentación va a quedar mi mail. Bueno, la verdad que es un tema apasionante. Yo personalmente hablando y me iba anotando preguntas, ideas que me van surgiendo. Y bueno, te voy a ir trasladando algunas de las que hay acá. Algunas de las que yo me iba anotando, vos las fuiste respondiendo. Em, pero bueno, acá María Sol te dice, dejo una consulta, bueno, ¿qué ocurre cuando un niño, 6 años, primer grado, presenta perfil de superdotación, pero es tan disruptiva su conducta que atenta contra la integridad psicofísica de sus compañeros? Como RL, dice, en ese caso entiendo que prima garantizar la seguridad de todos los chicos, pero se chocan las dos situaciones entre sí. ¿Qué le dirías, Romina? Sí, bueno, yo lo que diría es esto que dije al principio, cuando la cosa está como tan salida de la normalidad, siempre hay que ir a preguntarnos si no sucede algo más, ¿no? O sea, no quedarnos, no comprar a veces la cuestión de los papás que se agarran del diagnóstico de altas capacidades como un salvavidas para justificar todo, porque muchas veces ningún niño con altas capacidades, solo con altas capacidades, no sé qué otra cosa podrá tener ese niño, pero seguramente que hay otra, eh, presenta características tan disruptivas. Lo que yo sugiero en ese caso es como insistir un poco más en qué más le está pasando a ese niño, si tiene que ver con cuestiones emocionales solamente, si tiene que ver con alguna doble excepcionalidad dando vuelta ahí, que muchas veces tarda mucho en descubrirse una doble excepcionalidad si lo primero que se detecta es la alta capacidad, porque en realidad lo que le sucede a la familia es que se queda como agarrado de ese primer diagnóstico para no seguir preguntándonos qué más sucede. Y además agrego que muchas veces desde las propias asociaciones se hace como una crítica, ¿no?, a las instituciones educativas, y siempre la culpa de esa cosa tan disruptiva o la responsabilidad la tiene que la necesidad educativa no está siendo atendida de manera correcta. Y a veces sí, pero a veces no. ¿Mm? A veces sí, los chicos se portan no del todo bien porque no se sienten atendidos en sus necesidades. Y yo creo que ahí también es una gran deuda que tienen los centros de formación docente, donde este tema ni siquiera se habla y donde los docentes no recibimos capacitación sobre este tema. Entonces, no es falta de voluntad del docente, sino que no sabe qué hacer. Y es verdad que muchas veces eso impacta en un niño que se aburre y se porta mal, sale, pero cuando estamos hablando de situaciones como las que relata eh, Sol, que hace la pregunta, generalmente cuando es tan disruptivo, generalmente siempre dando vueltas a alguna cosa más. Lo primero que yo sugiero en esos casos es no ponernos convexos y que sea lucha familia-colegio, ¿no? Decir, no, pero no es solo eso, entonces que sigo averiguando. Nosotros lo que tenemos que al revés es mostrar que atendemos la necesidad educativa de ese alumno y así todo, quizás, lo disruptivo sigue sucediendo. Porque si entramos en esta competencia de no, pero no es solo eso, bueno, quizás no lo sea, quizás lo sea, pero lo que más pone blanco sobre negro es, bueno, la necesidad educativa. Nosotros tenemos el proyecto de atención, tenemos el proyecto personalizado, tenemos las adecuaciones curriculares y así todo. Esto sigue pasando, tenemos como más elementos para seguir averiguando y siempre tratar de ponernos en equipo con la familia, ¿no?
porque de alguna manera lo que a veces pasa es que la familia nos considera como si entráramos en una especie de contienda colegio-familia, que los colegios no los quieren. Yo creo que en realidad es poder abrazar lo que le pasa también a esta familia, que si llegó al punto del diagnóstico es porque algo no está del todo bien, ¿no? Y poder mostrarle que sí, que sí se puede hacer y dar un tiempo para ver, bueno, estamos de acuerdo que hacemos esta intervención con su profesional, bueno, y qué va sucediendo, ¿no? Y sí, obviamente que el bien común, por supuesto que es que salvaguardarlo, pero tengamos en cuenta que generalmente no está vinculado exclusivamente al diagnóstico de altas capacidades. Vos sabéis que cuando vos hablabas hoy de la obligación, ¿no? De la Nacional de Educación, que habla de la obligación de atender a todos los alumnos, ¿no? Em, un poco me planteaba esto que estabas diciendo vos y es una de las preguntas que me anoté, si en la formación docente se prepara al futuro docente para la atención y el acompañamiento de los alumnos con altas capacidades. Creo que ahí tenemos un bache, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Romina? Sí, sí, hay una vacancia muy importante, o sea, ningún centro de formación en la actualidad tiene ninguno de sus espacios curriculares aborda la temática de la alta capacidad. Sí, esto, en la campana que yo les mostraba hay muchas materias que abordan cómo atender a estos niños que están el 15% de alguna manera descendido o hacia la izquierda y no se toca el tema de altas capacidades en ninguno de las materias de los centros de formación. Las capacitaciones y los docentes que se capacitan en el tema, en la mayoría de las veces es por voluntad propia, porque se encontraron con un alumno en el aula y los interpeló y docentes comprometidos que quieren hacer las cosas bien y empiezan como investigar de qué se trata o consultan a los directivos o elevan a los inspectores, pero siempre forma parte de como que surge la necesidad de capacitarse cuando ya surge el problema, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando ya tenemos un alumno que tiene de esto y entonces, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Y cómo se trata? Yo creo y no es solo en la Argentina, les digo, yo creo que solamente en España y en Estados Unidos los programas de formación docente abordan esta temática. Acá Gabriela Ávila nos dice que en el Instituto Superior Domingo Faustino Sarmiento de San Juan hace 3 años que nos estamos capacitando. Perfecto. Buenísimo. Así esto debiera replicarse en todos los institutos de formación docente del país, ¿no? Bueno, aprovecho para decirles, lo deben haber visto en el chat, pero que participantes han compartido la guía Godassi, así que los que les interese la pueden bajar directamente de ahí. Y en esto que hablábamos de las familias, ¿no? Yo también me había anotado cómo trabajar con los papás y con la familia de estos alumnos, ¿no? Em, Cómo los ven los papás a estos chicos, cómo los ven sus hermanos que por ahí no tienen el mismo coeficiente intelectual. Y acá Claudia López dice, en mi escuela la familia pedía se enseñen contenidos de tercer grado a su hija cuando la nena estaba en primero. Claro. En realidad, como lo que sucede es que hay mucho desconocimiento, ¿no? También de parte de las familias y un poco lo que muchas veces no se termina de entender que un niño tenga altas capacidades no significa que tenga que aprender cosas distintas, sino que tiene que aprender lo mismo, más complejo y de otra manera. Y la familia muchas veces actúa como con exigencias a las instituciones educativas, sobre todo por desconocimiento o porque presuponen y a veces bien Bien. que los colegios no queremos atenderlos o no sabemos, entonces se produce como un tironeo y las familias empiezan a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando en realidad la expertise, como yo digo, los profesionales de la educación somos nosotros.
Y ahí me parece como que es muy importante poder marcar la cancha, digo, ¿no? ¿Cuál es el terreno de cada uno y que cada uno se pueda ocupar? Ellos como familias tienen un gran desafío, porque les comento que no es fácil tampoco a nivel familiar criar un niño o una niña con altas capacidades, con todas estas cuestiones que ellos manifiestan desde la frustración y muchas veces lamentablemente hacemos siempre como papás los que podemos, lo que muchas veces hacen es volcar esa responsabilidad de eso que a veces no pueden manejar en casa, también en el colegio. Entonces, si son chicos que sufren, muchas veces no sufren solo porque en el cole no reciben atención adecuada a sus necesidades. Sufren porque el mundo les es hostil, sufren porque tienen pensamientos con respecto a cosas que no tienen edad para manejar. Y las familias muchas veces lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que hacemos en general los educadores o lo que deberíamos hacer, ¿no? Que es amucharnos, abrazarlos, armar red, decir, bueno, a ustedes les preocupa esto, a nosotros también nos preocupa esto. En relación a lo que me comentabas de los hermanos, muchas veces se da cuando son hermanos que quizás ambos pueden tener las altas capacidades, porque ustedes saben que hay un componente genético importante, ¿no? Y que eso impacta. Y con respecto a la salvedad del coeficiente, es muy importante que también sepamos que no todos los alumnos con altas capacidades tienen un coeficiente superior. Muchas veces tienen un coeficiente dentro de la media, pero tienen la creatividad, por ejemplo, o algún otro talento muy elevado o muy exacerbado, por ejemplo, el talento musical o el talento creativo o el talento artístico, y también engloban en lo que es un alumno con alta capacidad. Uno tiende, como siempre, a pensarlo más vinculado a lo académico, a lo cognitivo, a lo lingüístico o a lo verbal, pero bueno, hay varios talentos y aspectos que es importante tener en cuenta y es un poco también valorar el talento, algún otro tipo de talento que también existe. Yo creo que con las familias, como con todas las situaciones que uno aborda en el cole, lo más importante es armar equipo. Buscar la manera nosotros, como educadores, que es nuestra, digamos, somos los profesionales, buscar la manera de formar equipo con la familia. Me parece que cuando nosotros nos podemos correr de la contienda y poder decir, bueno, pensemos juntos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes? Me parece que ese es el camino donde empieza la solución. Más allá de que a veces, no siempre, y me ha sucedido, no siempre es exitoso, ¿no? Muchas veces las familias por ahí eligen otros espacios o les pasan otras cosas o evitan abordar el tema con mucha profundidad porque tienen como esta necesidad de buscar, digo yo, responsables, ¿no? De situaciones complejas que pueden estar pasando sus hijos o sus hijas. Romina, acá María Sol también pone, incluso la familia no sabe cómo tratarlo y encuadrarlo, ¿no? Cómo abordar estos casos. Y bueno, y ahí es donde tiene que estar la figura de la escuela, acompañando y aprendiendo tal vez juntos, ¿no? Sí, por eso yo siempre hago mucho hincapié en estos espacios de formación, porque lo que más, o de capacitación, porque muchas veces lo que pasa en los colegios no es una falta de voluntad, ¿no? No es falta de interés de atender estas necesidades, sino que en muchas instituciones educativas ni siquiera los docentes han escuchado hablar del tema o tienen estos mitos de estereotipados de lo que es un alumno con altas capacidades, entonces te dicen, yo no lo veo, pero no lo veo, no, porque no ves, no lo ven a la idea que ellos tienen de lo que tiene que ser un alumno con altas capacidades. Entonces me parece que sí, donde hay un problema, por decirlo de algún modo, dentro de nuestro sistema y provocan a veces estas dificultades con las familias, es porque no todos los docentes sabemos de qué hablamos cuando hablamos de altas capacidades.
y entonces no lo podemos atender asertivamente porque no sabemos ni siquiera de qué se trata. Entonces llega la familia con las guías todas estas que le dan en las asociaciones, tiran todo eso arriba de la mesa y obviamente las instituciones lo que muchas veces sienten o sienten aquellas que no tienen preparación es como, bueno, ellos me vienen a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces me parece muy importante que pensemos en que de esto quizás no sabemos, ¿no? Y por eso valoro un montón iniciativas como estas, donde podemos hablar de esto y echar un poco de luz y empezar bueno, que cuando vayamos al aula a mirar, vamos a estar ya mirando desde otra manera y cuando venga alguna familia con un diagnóstico, también uno puede tener algunas herramientas más que hacen que la familia se calme, porque si no es como que uno les empieza no lo es, no lo es, ¿no? Yo siempre digo que cuando llega un diagnóstico es lo mismo que si nosotros quisiéramos cuestionar un diagnóstico de dislexia, por ejemplo. Los diagnósticos de profesionales no se cuestionan y la realidad es que en este tema sucede bastante a menudo que la docente dice, no, para mí no, ¿no? Porque en realidad están partiendo de un estereotipo, ¿no? De lo que creen ellos o creemos nosotros como docentes sin la formación quizás suficiente en el tema, que debería ser un alumno de altas capacidades. Romina, te voy a pedir mientras te sigo haciendo preguntas y voy leyendo lo del chat, si podés escribir en el chat tu mail, que hay gente que lo está solicitando, así pueden acceder a él. Entre las cosas que yo me había anotado y que veo que coincide con consultas acá en el chat, era cómo es la convivencia de estos chicos con sus pares de igual edad, pero con otro tipo de coeficiente intelectual. Y acá Andrea te dice, dejo una consulta, ¿qué sucede con estos niños y la socialización con otros niños de su edad? Coincide con lo que yo me había anotado también. Ahí repetí el mail. Perfecto, ahí lo tienen Eh, todos para que lo puedan anotar. Bueno, ¿qué pasa con la sociabilización de estos chicos y sus compañeritos de igual edad? Generalmente comparten con sus compañeros, pueden ser capaces de compartir juegos, ¿sí? En los espacios lúdicos no hay tanta dificultad sobre edades, sobre todo edades tempranas. Sí empieza a pasar cuando ellos van avanzando en los años de primaria, por ejemplo, que uno de repente los encuentra charlando, cuando ya hay esta cuestión más de la comunicación verbal, charlando con compañeros de años más grandes, ¿no? Entonces, pero porque los intereses empiezan a ser como más parecidos, quizás un niño de tercero busca un chico de cuarto o busca un chico de quinto en el recreo y se hacen como amigos de los más grandes al momento de la charla. No aparecen edades tempranas grandes dificultades vinculados a la socialización por edad. Sí aparecen muchas veces problemas para socializar, pero no porque sean más grandes o más chicos, sino que son chicos que muchas veces las relaciones interpersonales les trae un gran desafío por todas estas características que hablábamos, emocionales, sociales, o porque sufren alguna especie de rechazo por esto, de que se enojan porque el otro se equivoca, o porque tienen esta necesidad de contestar siempre ellos, ¿no? Pero no aparece específicamente problemas de relaciones interpersonales por una cuestión de edad, ¿no? Más bien es porque si tienen estas dificultades, aparecen, aunque se vinculen con chicos un poco más grandes, pero sí en edades y se ven mucho también en secundaria. Chicos de edad, que uno presupone una alta capacidad, que se hacen amigos de alumnos de años superiores, porque cognitivamente se sienten como más cómodos a nivel charla o compartir intereses o a nivel madurativo también. Bien, perfecto. Permitime que le conteste a, a Noelia, que pregunta si hay algún formulario de asistencia. No, no hay formulario de asistencia. Los formularios de asistencia generalmente los usamos en los cursos, pero no en las charlas de capacitación. Em,
te hago una consulta. ¿Hay alguna vinculación entre las altas capacidades y el trastorno de espectro autista? Hay mucha doble excepcionalidad o varias doble excepcionalidad y sobre todo, más que con el trastorno de espectro autista, con el Asperger. ¿Sí? Asperger. Sí, hay muchos niños doble excepcionalidad que de alguna manera, porque esta cuestión de la alta capacidad no deja de ser una neurodivergencia, ¿sí? Porque es un cerebro funcionando de una manera diferente. Es bastante habitual. Sí, es bastante habitual, pero más que con el trastorno del autismo, con el Asperger. Federico quiere, a ver si Federico, si puedes activar tu... Ahí está. Sí, ahí activé. ¿Se escucha Ahí. bien? Sí, sí, perfecto, Federico. Bueno, antes que nada, felicitaciones Romina por la presentación y a IEPA por poner el tema un poco en la agenda. Hay una falta, digamos, evidente de formación, de debate, ¿sí? Recién, bueno, alguien decía que en San Juan se están formando, sucede eso, hay pequeños oasis o grupos, sí, yo sé, aparece una persona y dice, yo soy un experto en altas capacidades, y bueno, ¿cómo hacemos, no? Yo quiero mencionar que, por ejemplo, no hay un posgrado específico, donde uno, o en Argentina vos buscás, o hace muchos años busco, y no hay un posgrado específico dado por una universidad, sí, por ahí algún curso corto o lo que fuera. Así que la verdad hay mucho camino para recorrer. Les agradezco igual que dejen hacer algunos comentarios. A veces pasa en estas charlas que el expositor habla y no hay un feedback después. Yo creo que también falta un poco de mesas redondas. Acá hay más de 80 personas que se anotaron y estoy convencido que muchas de ellas ya vieron material, porque hay un montón de material y material muy bueno subido a YouTube y libros y lo etcétera. A veces pienso que falta como un congreso específico o el amparo de alguna cátedra universitaria que pueda poner esto y podamos armar una mesa y traer las experiencias que tenemos en las escuelas o la atención con las familias. Las familias están ansiosas, sí, están obviamente con una necesidad fuerte de contención, se mezcla todo y sí, por ahí ya cuando llegan ya hay como mucho desborde de otros temas, como decías vos, Romina, por ahí se mezclan las cosas y tampoco es como que una etiqueta de altas capacidades puede tapar otras cosas que son. Yo personalmente prefiero hablar de altas capacidades como una identificación, no como un diagnóstico, porque para mí la alta capacidad no es algo patológico. O sea, vos podés tener diagnosticado algo dentro del espectro autista o del Asperger, y ese talento te hace a su vez tener una doble excepcionalidad y una alta capacidad en algo, pero soy muy reacio a pensar la alta capacidad que se la pueda diagnosticar, sino mejor identificar. Otra gente me critica, me dice, no, Federico, igual es un diagnóstico. Bueno, más allá de las cuestiones, de los debates, sí me gustaría, con último segundo, recomendar un autor en particular que yo hace Renzulli, que ya hace más de 40 años que escribe el tema, pero lo interesante de Renzulli, a ver, está muy buena la presentación porque la presentación del coeficiente intelectual ordena un poco explicar el tema, así, che, ¿cómo hacemos una introducción para que todos entendamos altas capacidades? Bueno, la campana de Gauss, el coeficiente intelectual, eso, pero no nos tenemos que olvidar que eso es un paradigma para observar las altas capacidades y bueno, hay paradigmas también del desarrollo. Una cosa muy simple, o sea, si vos le haces un test de coeficiente intelectual, incluso el mismo profesional, bien hecho con todos los parámetros científicos, la misma persona te puede dar estadísticos distintos según los años, a la edad que vos se lo haces, según su estado anímico. Renzulli, por ejemplo, agarra y ellos tienen el corte histórico de 130 según la escala de Wechsler. Entonces, que viene un chico, saca 129 y ¿qué le vas a decir? No, no tienes altas capacidades, o sea, y lo vas a dejar ahí todo deprimido, ¿no? Así que hay muchos temas súper interesantes y bueno, está buenísimo que el tema lo pongan en agenda y creo que hace falta más eventos, más charlas y más debate y mucha lectura porque hay literatura muy buena en español. Se habla mucho de la Godaz, yo fui uno de los que lo puso en el chat, pero hay un montón de texto. España tiene mucho avance
y es bastante interesante. Así que gracias por generar el evento y felicitaciones. No, gracias a vos, Federico, por tu aporte también. Bueno, también acá Tamara dice, creo que el desafío con las familias es muy parecido al que tenemos con las chicas y los chicos con inclusión. Adecuar no implica que trabajen en contenidos diferentes, sino en el abordaje, las herramientas y el acceso a esos contenidos. Sí. Sí, y un poco en relación que esto que decía Federico es eh, la cuestión vinculada a cómo caracterizar las altas capacidades no está para nada ya vinculada a un coeficiente intelectual. Eso marca como una cuestión de dato y estadística para poder verlo con claridad en relación a este 15%, ¿no? del que hablamos. Pero bueno, también uno tiene en cuenta, sería importante tener en cuenta la teoría triártica de Stenberg, que habla de los tres tipos de inteligencia, ¿no? Donde está la creativa con como un elemento muy importante. Por eso cuando uno piensa en las altas capacidades, y esto eh, celebro que sea un primer pantallazo como para poder tener algunas ideas, pero la profundización es mucha. También los invito a leer a Turón de España, que él habla sobre todo de la cuestión del talento, ¿no? De los diferentes tipos de talentos y siempre vinculados a la creatividad. Me parece que es interesante instalar el tema como tema y los que sabemos o venimos hace muchos años estudiando de esto, tenemos como un montón de saberes que en la mayoría de las instituciones educativas no sucede, y lo que primero tenemos que poder lograr es salir de los estereotipos. Me parece que eso es lo más importante que hoy tenemos que poner como en debate en las instituciones educativas, ¿no? Que el alumno con alta capacidad no es aquel que viene con la manzanita, los anteojos, se sienta en primer banco, contesta todo de memoria y responde a todo lo que el docente espera de él. Me parece que si bien hay un porcentaje menor, pero hay de docentes que estamos hace muchos años investigando, leyendo teorías, escuchando a Renzulli, a Turón, haciendo capacitaciones, las que vamos encontrando, porque uno las tiene que buscar mucho. Me parece que todavía que el primer puntapié inicial es salir del estereotipo y poder empezar a pensar fuera de aquellos que el imaginario colectivo cree que es un alumno con altas capacidades, sobre todo porque no hay son muy pocos los centros de formación que hablan al respecto, que pueden, es como que tenemos que empezar a hablar a aprender algo de esto cuando ya estamos todos recibidos, de alguna Tal manera. cual, Y me tal parece que cual. ese es el gran desafío. Bueno, y a seguir capacitándonos, de eso se trata. Acá me preguntan si hay un comprobante de haber participado de la charla para presentar en el jardín. Por favor, envía por mail, que Juliana, que es quien hace siempre nuestro soporte, va a estar enviándote el certificado que necesites. Bueno, acá Mirta Capilla dice, quiero valorar en la propuesta de Romina que deja en claro que en la docencia nos manejamos desde los criterios de inclusión y empatía hacia otro y la familia, generando desde la escuela el diálogo en función de garantizar el bienestar del estudiante. También dice por acá, me parece sumamente importante, como lo mencionaron, la capacitación del trato, vínculo y abordaje con las familias, no dejarlo librado al nivel de empatía que tengamos cada uno de nosotros. Y Valeria Ponce te pregunta, ¿hay algún modelo de proyecto que se haya trabajado con algún alumno o alumna para compartir? Sí, yo sí, ustedes lo desean, por supuesto, sacando los nombres de los alumnos, que es lo que corresponde. Les puedo hacer llegar varias como ejemplos de esto mismo que fui contando, ¿no? Que tiene que ver con proyectos personalizados, donde fueron algunos proyectos pensados y elaborados para algunos alumnos en particular. Y es importante que tengamos en cuenta que cuando hacemos eso, sí es muy importante la pata de ir a mirarlo un poco en qué está interesado, ¿no? Y tomar esa ventana del interés que tiene el alumno para poder pensar un proyecto personalizado.
Y también les puedo facilitar, si les puede llegar a resultar útil, algunas secuencias con este apartado, ¿no? La secuencia didáctica que presenta el docente en sus clases, con un apartado donde se consignan las actividades de enriquecimiento para aquellos alumnos que llega, que ni siquiera es necesario nominalizar en la secuencia. Uno puede poner el apartado en la secuencia didáctica como actividades de enriquecimiento y eso ya de por sí para mí es superador, ¿no? Un poco lo que nosotros tenemos como faro último es que no sea necesario ya generar nunca un proyecto personalizado como única opción, sino que la propuesta pedagógica sea lo suficientemente inclusiva para abarcar a todos, ¿no? De acuerdo a la necesidad educativa de cada uno. Así que sí, yo puedo bajar alguna de las planificaciones o de los proyectos que hemos pensado o esta cuestión del proyecto que llevamos adelante de talleres y bueno, lo personalizado obviamente sacar los nombres de los niños y poder compartirles como para que puedan tener, porque lo que más nos cuesta a los docentes es cuando queremos hacerlo y es saber cómo, bueno, por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué pongo primero, ¿no? ¿Qué pongo en los objetivos? ¿Cómo pienso una actividad? Depende lo que el alumno necesite. Y bueno, muchas veces estas grillas nos dan como un norte. Así que sí, sin ningún inconveniente, cuando les compartamos la presentación se las podemos compartir. Bueno, tengan presente que esta presentación y este material que hace referencia Romina va a ser enviado por mail a los mails que ustedes pusieron al momento de inscribirse. Vos hoy mencionabas, y creo que ya va a ser la última pregunta, vamos cerrando, mencionabas la diferencia entre varones y mujeres y que está más marcado últimamente la presencia de varones con altas capacidades. Las propuestas pedagógicas son diferenciadas para varones que para mujeres. A ver, sí lo que sucede es que existen más. O sea, hay más quizás adecuaciones curriculares a varones por esta necesidad que manifiestan muchas veces de como ser más, levantar más la mano para decir yo necesito algo distinto que las mujeres, pero al momento de tener que hacer una propuesta o un proyecto personalizado es indistinto, ¿no? Si es para un varón o para una niña, sí sucede, como les decía, que en la mayoría de los casos, salvo que el cole tenga un proyecto de atención o de identificación o de intervención y que los estemos mirando, como sucede en algunos coles, y ahí es como que eh, va tanto para niñas como para niños, cuando surge por la necesidad del estudiante, generalmente eh, es más probable que sea un varón por esta cuestión que les decía de que las mujeres, las niñas se camuflan para pasar como más desapercibidas y que no se noten y porque hay como una sobreadaptación muchas veces al medio, ¿no? Y por ahí aunque estén súper aburridas o que no les interese nada de lo que está pasando, se quedan tranquilitas, bueno, ya pasa porque es su obligación, ¿no? De alguna manera estar en el espacio escolar. Pero al momento de pensar la propuesta pedagógica es indistinto. De hecho, más bien tiene que ver con los intereses que tiene el niño en ese momento, sea varón o sea mujer. Bueno, perfecto. Bueno, acá hay gente que está pidiendo el material que por ahí no se inscribió, sino que otra compañera le facilitó el link. Yo lo que les propongo es que escriban al mail de AIEPA o a través de las redes y Juliana les va a pasar el material. Quédense tranquilos que no somos nada egoístas. Al contrario, nos No, yo interesa también les capacitar cada comparto. vez más gente. Así que, Sí, bueno, sí. Romina, realmente ha sido un placer escucharte. Creo que es sumamente importante y valioso estos espacios, el poder intercambiar entre todos, el sumar experiencias. Así que desde ya todo este material está a disposición, va a estar a disposición de todo el que lo solicite. Y nada, es un placer haberte escuchado y cuánto tenemos para trabajar, ¿no? Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias. Paso un avisito. El lunes
no, perdón, el jueves 15 de mayo a las 18 horas vamos a tener una capacitación sobre la plataforma Comenius, a la que les hablaba hoy al principio, para aquellos que todavía no se han familiarizado. Así que también agéndenselo, como agéndense el Congreso en Mar del Plata 21, 22, 23 de agosto. Los disertantes en breve van a saber, ya les vamos a pasar todo, pero son de lo mejor. Así que, gente, gracias a todos por participar, gracias por el interés. Romina, un placer y bueno, y seguimos en contacto. Hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a IEPA por la posibilidad de estar acá y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, quedo a disposición en mi mail para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Así será. Chao, hasta luego. Hasta luego.